Bueno, todo preparado para hablar con Juan Carlos Cubeiro y con Juan Carlos, que ya lo veo por aquí. Buenas tardes, Juan Carlos. Y con Fernando Botella. Vamos a hacer un directo a 3. Hoy va a ser un directo muy especial. Vamos a estar los 3 teniendo un ratito de conversación. Vamos a hablar del programa Healthy Leaders, de los mentores de Juan Carlos Cubeiro y de Fernando Botella. Y vamos a hablar también del libro de Nadalízate. Así que va a ser un directo súper interesante. Bueno, veo ya a Juan Carlos por aquí y ya supongo que en un momentito se unirá también Fernando. Ya estamos, esperamos un minuto a ver si se une también Fernando y voy dando invitaciones para que entren ellos conmigo. Bueno, qué bien. Sábado por la tarde, una conversación con Juan Carlos Cubeiro, con Fernando Botella, para hablar de su participación en nuestro programa, en el programa Healthy Leaders, y también vamos a hablar del libro de Juan Carlos Cubeiro, que tiene como prologuista a Fernando Botella, y que lo tengo aquí conmigo, Nadalízate. Vamos a hablar también de este magnífico libro, mira, todo lleno de señales de POSIT, porque la verdad es que no solamente me lo he leído, sino que me lo he estudiado. Un libro sumamente interesante. Bueno, voy a darle por aquí a Juan Carlos, que queda un minuto, y a ver si se va incorporando también Fernando con nosotros a este directo. Voy a ir lanzando la invitación. Hola Jorge, también se ha unido ya Jorge por aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, me han dado la invitación a Juan Carlos. Hola Juan Carlos. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Espera, ¿Todo bien? ¿Mucho frío por ahí por Madrid o qué? ¿Qué va? Hace un día precioso, 17 grados. Bueno, me imagino que también Andalucía, maravilloso, ¿no? Sí, ya hoy se ha notado la subida de temperatura por aquí también. El sol está afuera, así que bueno, la verdad es que mejor. Aquí en el sur el frío lo llevamos regular. Claro, no nos cierra de frío, ¿no? No Para estamos nada. acostumbrados a este frío. Ay, mira, Vale. ya veo a Fernando por aquí también. Voy a darle la invitación para que se una con nosotros. Muy bien. Enviada también la invitación a Fernando. Y ya aparece por aquí también. Hola, Rápido. ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal el madrugón de ayer? Bueno, la verdad es que mucho, pero estuvo bien. Valió la pena. Gracias. Sí, sí. ¿Qué tal ayer que hubo presentación? Antes de Ayer hubo ayer. Antes de ayer. antes de ayer ya, es verdad, sábado. El Antes sábado, de ayer, que fue el jueves, se eso es. presentó Nadalízate, ¿verdad? Sí, fue el quinto En el... aniversario de nuestros grandes amigos de Branti. 5 años ya, lo están haciendo sensacional. Y fue una fiesta con Fernando, que estuvo, como es él, brillantísimo. Y brillantísimo. Sí. Ya, la verdad Y es que lo lo pasamos pasamos muy muy bien. bien, ¿eh? Lo Muy pasamos bien. muy bien y sí, sí. Y bueno, y hubo mucha gente. La verdad es que conseguiste ahí, Juan Carlos, Bueno, toda la florinata de la zona. el mérito es tuyo, que eres un torero de Ah, la tierra. Y luego de Guzmán y de Cristina, que se de tienen Guzmán, tantos sí, sí. amigos, tantos clientes. Cristina. Pero sí, había como un centenar de personas. Y Qué bueno, bien. un evento de casi 3 horas entre una cosa y otra. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, esperemos que muy pronto también tengamos esa presentación ya aquí presencial, en directo con vosotros para presentar Nadalízate. La Claro, verdad es que a mí me ha resultado un libro sumamente interesante porque, bueno, aprender de Rafa Nadal y de vuestra mano, pues la verdad es que muy potente, ¿no? El prólogo de Fernando, bestial, porque a mí me ha encantado todo lo que pone Fernando. Me parece que dice cosas súper interesantes y bueno, lo que es el libro en sí, incluso teniendo ese test, ese cociente de nadalización para que aprendamos un poco a ver en qué nos parecemos y en qué podemos seguir aprendiendo de Rafael Nadal. La verdad que enhorabuena, ¿eh? Un libro muy recomendable. muchas gracias. Bueno, yo creo que, sobre todo por la presentación, me hizo mucho pensar la presentación del jueves de Fernando. Es un libro muy heredero de Salta, que como sabes
del libro de Fernando Botellas lleva 10 ediciones. Entonces, al final, Nadal ejemplifica la valentía, que es lo que Fernando reivindica y nos ayuda. Trata de, bueno, poner en práctica muchos de los conceptos que Fernando nos enseña, ¿no? Como esa sorpresa, esa humildad, esa voluntad, esa transformación. Bueno, yo creo que me quedé diciendo, al final en el inconsciente van quedando cosas que aprendes y es un libro deudo de, como no podía ser de otra manera, de ti, Fernando. O sea que... Bueno, yo te lo agradezco mucho. Sabes que te lo agradezco mucho, Juan Carlos, pero yo el otro día dije, Karina, allí en la presentación de Juan Carlos, y me parece que está muy bien comentarlo aquí también en tu directo, que a mí me han pedido muchos prólogos o participaciones en el libro, bueno, muchísimo menos que a Juan Carlos, pero algunos. No, pero mucho. Pero algunos. Y cuando uno coincide en dos elementos fundamentales a la hora de escribir un texto de participación en un libro o un prólogo como este caso, y coinciden estas dos cosas, ¿no? Que por una parte, bueno, pues el libro te encanta o lo lees y dices, wow, ¿no? O te sorprende. Y yo cuando recibí el libro, el manuscrito, mucho antes de publicarlo, etcétera, de Juan Carlos, para que pudiera leerlo y escribir el prólogo, me fascinó porque vi... Y además, el otro día yo no lo conté, pero me gustó mucho que lo contara Juan Carlos, porque Juan Carlos fue como empezó más o menos su intervención, porque de alguna forma vino a decir que ya había muchas cosas escritas de Nadal, él mismo se había escrito su propio libro, ¿no? Con su propia historia, ¿no? Contada. Luego estaba el libro de Tony, que sabes que yo lo conozco bien, etcétera. Entonces, claro, cuando uno recibe el libro, Nadalízate, dice, bueno, a ver qué encuentro aquí, porque, claro, está casi todo dicho de Rafael, está casi todo dicho, ¿no? Y yo creo que Leonor y Juan Carlos consiguen dos cosas con el libro, y es, por una parte, dar una visión diferente, hacer una tangente, ¿sabes? Ir por otro lado, y yendo por otro lado hablan de los elementos, él diría competencias, ¿no? De las características fundamentales que están detrás de lo que es el perfil de Rafa y de lo que ha significado su formación, su desarrollo, su puesta en escena, su actuación en la pista, sus resultados, sus fracasos, etcétera. Y eso lo trata muy bien Leonor y Juan Carlos en el libro. Eso me sorprendió muy positivamente porque uno esperaba leer en el libro, antes de empezar a leerlo, bueno, pues muchas cosas más de las que ya se han dicho de Rafa de la misma forma muchas veces, ¿no? Pero no fue así. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? El libro me encantó, ¿no? Con lo cual, el prólogo me da más fácil porque si te encanta el libro, pues es más fácil, ¿no? Y luego lo segundo es que cuando admiras al autor, a Leonor la conozco menos, pero a Juan Carlos la conozco. Y yo a él le admiro y él lo sabe desde hace tantos años, tanto tiempo, que bueno, me era más fácil también conociendo al autor y sabiendo lo que el autor, o intentando saber lo que el autor estaba expresando, ¿no? También un poco con el libro, ¿no? El prólogo lo escribí en un día de una tirada, esto ya se lo he contado a Juan Carlos otras veces, y no te lo conté. Es verdad que pasaban los días y no lo escribía y me senté, y cuando me senté me salió prácticamente de una tirada. Es verdad que también le dije a Juan Carlos por un WhatsApp, oye, ya lo tengo escrito pero no te lo mando todavía, me lo quedo un poquito, no vaya a ser que no me lo creo, quiero esperar, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre es un gustazo, ¿no? Cuando escribes así con alguien al que admiras y luego encima el texto te ha encantado, que es lo que me pasó con Nadalízate. Y luego incluso, ahora te puede contar Juan Carlos, ¿no? Pero incluso la propia denominación, el título, ¿no? Pero es que para mí es más que un título, es una forma de denominar, es ponerle significado al lenguaje. Ahí está, sí señor. Es ponerle significado al lenguaje, ¿no? El Nadalízate me pareció también muy, muy interesante. Y ya el propio título tiene mucho que decir. Sin duda, pero además qué interesante porque cuando te sale del tirón un prólogo, por lo que tú dices, primero porque conoces al autor y esa admiración y ese conocimiento personal ayuda a escribir, pero también la fluidez de que al final estás expresando realmente lo que tú tienes dentro de tu conocimiento también por esa experiencia con Tony Nadal, de tanto tiempo trabajando también juntos, y eso al final hace que conozcamos todos de una forma u otra. Incluso las personas que no hemos tenido esa cercanía o no hemos tenido esa oportunidad, Rafael Nadal es como algo de nosotros, o sea, es tan nuestro que al final todos intentamos buscar un poco esa parte de su personalidad y cuáles son esas características que al final le hacen ser, por supuesto, el profesional, el deportista que es, pero también la persona, ¿no? La persona que es. Por eso hay cosas que a mí me han gustado muchísimo, muchísimo de este libro. Entre otras cosas, empezando por el prólogo precisamente de Fernando, que como muy bien destacas, no hablaríamos de Rafael Nadal si no fuese una persona que hubiese ganado y que estuviese ahí haciendo muy bien como hace y consiguiendo resultados,
pero luego al mismo tiempo es una persona, como tú dices aquí, una de las lecciones para mí más interesantes del espíritu nadalizante es, sin duda alguna, cómo Rafael se enfrenta a la adversidad. Su capacidad que tiene de recuperarse de la adversidad, ¿no? Entonces ya estamos entrando no solamente en conocer al deportista, sino todos los aprendizajes que se hacen para la vida de este libro, ¿no? De cómo está escrito y de cómo está proyectado, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Es un libro, Karina, que, visto a posteriori, ha tratado de ser coherente con lo que hace Rafa, con esa idea de equipo, ¿no? Lo digo de corazón, igual que hay directores o guionistas en una película, una serie, que dicen yo he pensado en una actriz o un actor y está claro que tiene que ser este. Leonor y yo, Leonor te conoce menos, pero decía, tiene que ser Fernando. Básicamente por dos cosas. Por el contenido, que es muy Fernando, y pensemos que Salta lleva 10 ediciones en 10 meses, no llega a un año, ¿eh? O sea, que llega. Y luego, como conocemos tanto a Rafa, pero no conocemos tanto a Rafa, pues es la idea de que tenía que estar basado en la autenticidad. Y como del guruato, Fernando es la persona que mejor conoce a los Nadal, prácticamente fraternal con Toni, pues era un poco de decir, yo cuando te lo mandé, Fernando, digo, pues habrá cosas que aquí nos hemos pasado, que a veces interpretas lo que no es, ¿no? Porque, bueno, algunos sabemos hacer perfiles de competencias de hace décadas, pero hay un riesgo también. Porque también contaba el jueves, yo he tenido la suerte de hacer 2 libros con entrenadores de fútbol directamente. Te quedas con, bueno, la información es de primera mano. Unai Emery, por ejemplo, que ahora está en el fútbol inglés, entrenador de muchísimo éxito, me dijo, siempre que yo cuento una situación en la que solo estuviéramos 2 personas, por ejemplo, José Mourinho y él, no la vamos a poner porque puede ser, decía, su palabra contra la mía, bien, tienes información de primera mano, pero luego lo que en psicología se llama teoría de la atribución, ¿sabes, Karina? Que a veces no te atribuyes cosas buenas que haces, no le das importancia. En nada la humildad, que parece, cuando Toni dice, no, mi sobrino no tiene humildad, ¿cómo no va a tener humildad? Fernando le explica maravillosamente bien, pero ¿cómo no va a tener humildad? Claro que sí. Está totalmente entrenado para la humildad. Claro, tan entrenado que no le da ese valor que vemos los demás, ¿no? O la voluntad, que también Fernando explica también, ¿no? Como base de la motivación. Y como Marina, ya sale José Antonio Marina. Tiene que salir, es bueno que salga. Siempre. Tiene que salir, y claro, él dice, bueno, una cosa es la motivación de inicio, otra es la de mantenimiento. Y una cosa es ser fontanero y no me apetece ir a arreglar una cañería. No estoy motivado, pero soy un profesional. Y claro, bueno, Rafa es un profesional y Fernando sabe explicar muy bien que hay un misterio de la voluntad perdida, como diría José Antonio Marina, que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos basado en lo que dice Fernando, nos hemos basado, y a mí siempre me gusta agradecerlo, en el tema de la pasión de Silvia Leal, que además Silvia me decía el otro día, es que Toni, mira que es buena gente y tal y cual. O sea que hay una conexión, hay un hilo rojo ahí entre nosotros, y luego vamos a Healthy Leaders, que es de lo que hemos venido a hablar. Sí, ¿no? Ahora, y además vamos a ir. Está súper conectado con todo lo que tiene que ver Nadalízate. Claro. O sea, que al final un Healthy Leader tiene que entrenar como un Rafael Nadal para llegar a ser un líder saludable. O sea, que es que el hilo, como decimos, el hilo conector no puede ser más importante, no puede ser de otra forma. Al igual que el libro de Fernando de Salta, esa valentía, esa necesidad que tenemos para el desarrollo del liderazgo, en el caso de Nadalízate estamos igual. O sea, que todo el tiempo estamos convergiendo en un mismo punto común, ¿no? Fíjate, Karina, qué casualidad, ¿no? Porque te podemos confesar, Juan Carlos y yo, aquí abiertamente, sin ningún problema, porque ya lo dijimos después delante de más de 100 personas el otro día, en la presentación de su libro, que nosotros, el otro día cuando hablamos para ver qué contábamos cada uno en la presentación de Elche, Juan Carlos me dijo, cuenta lo que tú quieras, y yo le dije, pues perfecto, y él no sabía ni de lo que yo iba a hablar, ni yo sabía cuál era su presentación. O sea, lo vimos allí por primera vez. Esto es tal cual, te lo estoy diciendo. ¿Verdad, Juan Carlos? Absolutamente. Y es curioso porque yo de los puntos que conté terminé con un punto que creo que engancha muy bien todos, pero este especialmente con Healthy Leader, ¿no? Y Juan Carlos también, o sea, Juan Carlos también, ¿no? Es verdad que ya al dejárselo yo así un poquito más abierto, empezó hablando de esto y luego otra vez lo recuperó, ¿no? Y es de la bondad.
y de la importancia de la amabilidad y la bondad y lo que significa eso en el autoconocimiento que Rafa tiene de su propia historia, ¿no? Sobre todo ahora cuando es mayor ya, ¿no? O tiene otra edad, ¿no? Y lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Y es muy interesante comprender el concepto de bondad, que hablamos de otras cosas siempre, de la voluntad, la determinación, muchos de los elementos, la humildad, ¿no? Muchos de los elementos que hay alrededor del analízate, pero es que hay una clave, que es la clave de la bondad, que de alguna forma envuelve todo, ¿no? Esto es muy healthy leader, porque al final todo lo demás que haces está alrededor de conseguir que eso se produzca. ¿No? Y me parece que engancha muy bien con el programa que tú presentas y con el que hemos tenido la suerte de estar invitados, ¿no? Y de participar. O sea que, y Juan Carlos igual, Juan Carlos empezó hablando de este tema, ahora lo puede contar él, y también lo tenía previsto, ¿no? O sea, en el libro también cala, obviamente. Es que está además reflejado en el libro Navalízate, efectivamente, ese concepto que me parece súper potente y que cuanto más conocemos el cerebro, más sabemos y más a nivel neurocientífico estudiamos, más vamos dándonos cuenta de la importancia que tiene conocer bien estos conceptos y cómo calan eso en cualquier área, ¿no? Que estamos nosotros desarrollando. Y efectivamente, como bien decís, en el programa Healthy Leaders, sin duda es un pilar fundamental, ¿no? El desarrollo del liderazgo saludable, entendiendo que dentro del liderazgo saludable está también esa actitud o ese valor de la bondad, ¿no? Esa capacidad de ser personas humildes, bondadosas y evidentemente pensando en el equipo, no solamente en una persona de manera individual, porque es el desarrollo real, ¿no? Y ahí es donde entra precisamente vuestras mentorías en el programa Healthy Leaders, ¿no? Fernando, que va a estar con nosotros en marzo, en el mes de marzo, va a estar compartiendo ese entrenamiento, Entrena tu mente, desarrolla el liderazgo desde una espiral positiva. Ahora hablamos un poco más, Fernando, y nos desgranas un poquito de qué va a ir ese fin de semana. Y Juan Carlos, que vamos a estar en el mes de junio hablando de la sensación de fluidez, que él lo sabe que es un concepto que me apasiona desde siempre. Y bueno, y ese desarrollo del liderazgo en todos los sentidos, ¿no? O sea, que son dos formas, dos formatos, dos maneras de hablar de una temática, de un tema que yo precisamente compartía en directo esta misma semana con Mercedes y decíamos que al final todo converge en entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y la huella que queremos dejar nosotros el tiempo que estemos aquí, ¿no? Todo va a converger hacia el mismo sitio. Entonces, Fernando, cuando hablamos de entrenar nuestra mente, hablabas ahora del concepto de bondad. ¿Qué vamos a desgranar en ese fin de semana que vamos a tener la oportunidad de compartir contigo? Bueno, la parte en la que voy a participar yo fundamentalmente está casi descrita con el propio título, porque se trata de eso, de qué tenemos que hacer para tener una mente entrenada. La mente es peligrosa, muy peligrosa. ¿Y por qué? Pues porque si no la llevamos nosotros a ella, ella nos lleva a nosotros en base a todas sus creencias, sus modos de entender la realidad, su forma de relacionarse con otros, incluso con nosotros mismos, el uso del lenguaje, las conversaciones que sean realmente cruciales e importantes, cómo llevarlas a cabo. Casi todo, podríamos hacer una lista muchísimo más larga, ¿eh? Pero casi todo depende mucho de cómo tengamos entrenada la mente. Muchas veces, ahora que hablábamos de Nadalízate, del libro de Juan Carlos, ¿no? Muchas veces cuando en la conferencia que hago con Tony le preguntan cuál es tu mejor golpe, él siempre suele decir que su mejor golpe, el mejor golpe de Rafa, no de Tony. ¿Cuál es el mejor golpe de Rafa? Tony siempre suele decir, ¿no?, que es un golpe de cabeza, ¿no? Y que al tenis no se juega con la cabeza, se juega con la raqueta, pero que el mejor golpe es un golpe de cabeza. Y cuenta varias anécdotas, que algunas están recogidas en el libro de Nadalízate, y que demuestran de alguna forma la importancia que tiene el golpe de cabeza que tiene Rafa, ¿no? Pero también es verdad que a mí me gusta tratar ese tema en la misma manera que lo habla Tony cuando habla de Rafa, diciendo, es verdad que su mejor golpe es de cabeza, pero no se les olviden a ustedes, suele decir al público, que también sabe jugar al tenis. Y esto es muy importante, porque si no, no ganaría, ¿no? Muy importante. Y esto es muy importante, ¿no? Yo creo que lo que vamos a hacer ese fin de semana es entrenar la mente, muchos golpes de cabeza, si me permitís la metáfora, ver cuáles son los caminos para que realmente podamos ser, sentirnos y ser más fuertes o líderes mejores, ¿no?, en lo que hacemos cada día, empezando por liderarnos a nosotros mismos y nuestra propia vida, que es donde todo empieza, porque si no estamos engañando a alguien siempre, si no empieza por nosotros mismos. Sí, y a partir de ahí, eso sí, casarlo con herramientas más profesionales, más del día a día, del mundo del liderazgo, más con los golpes técnicos de saber jugar un buen partido en la pista. Y hay un término que es el de desarrollarlo desde una espiral positiva, ¿no? Porque al final el término espiral
Fernando, tú y yo que lo hemos hablado ya en más de una ocasión, tiene un poder importante el conocimiento y el concepto de lo que significa esa espiral, ¿verdad? Para mí es la figura que representa el desarrollo humano. Es una tontería, así lo digo aquí, porque podría ser esa como podría ser otra, pero yo sí he elegido esa, es por un motivo, que es simplemente figurativo, ¿eh? No quiero tampoco que tenga más, tampoco tiene más profundidad, ¿eh? Simplemente es, bueno, una situación figurativa, ¿no? Para que la mente lo pueda entender de una forma fácil, ¿no? En Salta le dediqué un capítulo, ¿no? A explicar que la vida es una espiral. Y el modelo de liderazgo que yo entiendo tiene mucho que ver con la espiral, ¿no? Hace años hacía una conferencia que ahora voy a hacer otra vez, voy a repetir dentro de un mes, mes y medio con Teresa Perales, y le llamábamos la espiral, o sea, ya hablábamos de la espiral los dos, ¿no? Ya entendía también su desarrollo y su entrenamiento como una espiral. Es muy fácil de comprender. Un cuadrado tiene esquinas, está cerrado, bueno, te lleva siempre al mismo sitio, un cuadrado o un rectángulo, te tiene atrapado, ¿no? Una línea recta es una línea equivocada porque la vida no es una línea recta, aunque nos hayan hecho pensar que es así muchas veces y nos hayan educado para ello. El círculo me gusta más y defiendo mucho más el círculo, especialmente si está abierto y es imperfecto, ¿eh? Un poco con la cultura del Shaoxing de los chinos, ¿no? O del Enzo, también llamado, eso me interesa más, especialmente si está abierto para que salga todo lo que sobra y para que entre todo lo nuevo. Eso ya empieza a gustarme más. Pero la espiral es una conjunción de círculos, con lo cual es mucho más, porque es la misma filosofía del círculo, pero en espiral. Es decir, esa conjunción de círculos que a veces son más grandes, a veces son más pequeñitos, ¿no? Y que de alguna forma van configurando tu vida, ¿no? Bien, yo creo que el concepto que hay detrás de la espiral aplicado al liderazgo y que llevaremos a Healthy Leaders tiene que ver con el concepto de desarrollo. Es otra forma de decirlo, que tantas veces hablamos de por qué tienes que estar en continuo estado de desarrollo, aprendiendo de forma continua, por qué es importante vivir la vida como una espiral, ¿no? Por qué es importante entender la vida como algo que va sucediendo y que va cambiando de un lugar a otro y en un sentido muy espiralizante, que por cierto, es donde se centra la vida, porque las primeras vidas ya tenían forma de espiral. Efectivamente. El ADN es espiral, el cordón umbilical es espiral, en fin. Ahí está. Te pones a pensar, un millón de cosas son espirales, ¿no? Aparece, las señales en espiral aparece constantemente en nuestra vida, o sea, que tiene un sentido, un simbolismo interesante el término de la espiral, ¿no? En desarrollo, ¿no? En desarrollo. Precisamente en el cociente de nadalización que explicáis en el libro, que explica Juan Carlos en el libro, dice, ¿gana Nadal o gana su cabeza? ¿No? Hablando de lo que significa el entrenamiento de la mente, ¿no? Una mente no entrenada, evidentemente, no consigue el resultado que puede conseguir o que puede obtener una mente entrenada y que siempre está en desarrollo y en aprendizaje continuo, ¿no? Que este desarrollo en espiral positiva. Bueno, pues deseando de compartir en ese mes de marzo, en los días de 24, 25 y 26 de marzo concretamente, que son los que vas a estar con nosotros, Fernando, deseando de compartir esa parte contigo para entrenar la mente y para desarrollar ese liderazgo en espiral positiva. Y Juan Carlos... Permíteme, Karina, que sí, claro. decir, a ver, como Fernando es muy modesto, realmente lo es, y dice, esto es puramente figurativo, yo soy de origen gallego, por tanto de origen celta, y lo de la espiral tiene mucha miga, ¿eh? Tiene mucha miga. Y mucha miga. Yo también lo creo. Entonces, bueno, está bien. Estoy de acuerdo. Lo explica precioso, pero es que además, Fernando, tú, yo y otros amigos, yo creo que estamos ya huyendo de palabras vacías, ¿no? De decir, bueno, hablan de la bondad. Todo el mundo habla de la bondad, sí. Beethoven dijo que era la forma más culminante de inteligencia, o José Antonio, Marina. No, pero es que entrenar con Fernando estos días del 23 al 26 es que te hace mejor, es que te hace mejor. Sin duda. Entonces, esta idea que no nos vamos a ir con, porque ahora, no es el caso de este Insta, ¿no? Pero Insta, podcast, tal, a mí me da un poquito de miedo, y lo hemos hablado alguna vez Fernando y yo, porque ya la gente utiliza el discurso, pero es que son cínicos, inconscientemente. Todos somos cínicos, porque decir, bueno, ¿puedes ser mejor persona? Claro que puedes ser mejor persona. ¿Vas a salir de Healthy Leader siendo mejor persona? Sin ninguna duda. Y te vas a autoliderar, y vas a ser mejor profesional, y vas a liderar a otros. Pero es que esto requiere entrenamiento. Exacto. Entonces, no verborrea. El verborrea ahora. Y eso es. Sobre todo las nuevas, comentábamos también, bueno, yo me considero vigenial, pero hay centennials y millennials. Pero las nuevas generaciones, se comía con Zoe, con mi hija, son de una autenticidad pasmosa. Es que lo que es y lo que no, ya lo puedes contar de una manera o de otra. Entonces, Healthy Leaders es un programa sensacional
Y estar con Fernando es único porque entrenas de verdad, porque te vas mejor que cuando llegaste. ¿Sabes una cosa, Juan Carlos? Antes de que... Mira, hay un elemento fundamental que yo creo que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, bueno, con Karina también, obviamente, pero en los momentos en que tú y yo hemos coincidido, da igual que fuera antes de salir a dar una conferencia, en una cafetería de un AVE, donde hayamos coincidido, ¿no? Y yo creo que es un elemento que se repite, pero que me parece muy interesante. O sea, se repite, pero porque tiene mucho interés en sí mismo, ¿no? Y es el de la autenticidad. El problema está, el otro día incluso cuando hacía ese alegato en plan medio broma, medio en serio, de que tú decías que huías de ser coach, etcétera, ¿no? Sí. Todo aquello que estuve allí contando un poco provocativo para provocarte a ti también, ¿no? Tenía un poco que ver con eso, ¿no? Porque en el fondo es la búsqueda de la autenticidad. Pero si es que el secreto está en la búsqueda de la autenticidad. Si ya no es el intrusismo por el intrusismo, que eso me da igual, es la autenticidad en lo que hagas, aporta valor, lo que se trata es de que aportes valor, ¿no? Y en este caso, en los programas, por ejemplo, que tienen peso, que tienen valor, que son realmente significativos, como es Healthy Leader, lo que pretendemos de verdad todos los que vamos a participar es que la gente entrene, se lleve cosas para que de verdad sean auténticos, les valgan. O sea, que al día siguiente, si lo ponen en marcha, les sea realmente práctico y les sea válido. Y eso es autenticidad, esa es la diferencia de darle vueltas y vueltas a temas que muchas veces no te aportan valor más que el propio conocimiento del tema, el entender que eso existe ahí, ¿no? Ahora hablábamos del tema de la bondad. Hay un tipo que se llama David Hamilton, que habrás leído los libros de él, Juan Carlos, que están orientados, es un defensor de la bondad por encima de todo, pero es un científico, con un montón de estudios científicos, donde ha hecho referencias en células, marcadores de ADN, o sea, estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de cosas muy serias. Por eso entonces no podemos pasar de puntillas por los temas cuando detrás tienen una profundidad realmente muy, muy, muy bien estudiada y muy seria, ¿no? Totalmente, y además desde la ciencia, o sea, estamos hablando desde la demostración científica, claro, que ya no solamente lo apoyamos en el discurso o en la reflexión, sino que lo estamos apoyando en una base científica, o sea, totalmente, que hasta ahí vemos el nivel de cómo un cerebro cambia en función de lo que tú entrenes, porque la amabilidad se puede entrenar, la bondad se puede entrenar, la compasión se puede entrenar, la atención se puede entrenar. O sea, estamos hablando de cosas totalmente entrenables y que si las entrenamos cambiamos completamente de estilo, de liderazgo y de manera de estar en el mundo, ¿no? Por eso es lo de la huella que queremos dejar nosotros. Pero es muy importante lo que estáis vosotros comentando en el sentido de que no se trata solamente de aprender de manera racional, sino sobre todo de integrar. Porque en el tiempo que vamos a estar allí, vamos a estar poniendo sobre la mesa esas herramientas. Pero luego la responsabilidad es de cada uno de nosotros lo que haga una vez que sale de allí. Con lo que se lleva, qué es lo que yo quiero empezar a poner en marcha. Porque ahí es donde ves realmente los resultados. Sin acción no va a haber un resultado. Entonces vamos a trabajar cosas que son súper potentes, pero cuando realmente empiezas a ver el resultado es cuando tú las pongas en práctica. Y también me gusta mucho, como decía Marcelo otros días, cada persona desde donde esté. Cada uno integrará y se llevará en función de cómo llegue a esa sesión y cómo llegue a estar ese fin de semana. Entonces, es fundamental entender que todo esto es pragmático, es práctico y hay que llevarlo a la acción al 100% para que veamos realmente los resultados. Ahí hay una clave ahí, Karina, de lo que estás comentando, en mi opinión. Por lo menos yo voy a intentar que en mi parte sea desde luego así, y sé que Juan Carlos seguro que también. El punto de partida no va a ser lo importante. Lo importante es el punto de llegada. Exacto. O sea, yo creo que es muy interesante comprender que muchas veces cuando nos enfrentamos a estas mejoras, a estos planes de desarrollo, llámale como quieras, al final el punto de partida sí que importa en el sentido de que, claro, si tú vas a correr una maratón no es lo mismo si pesas 125 kilos que si pesas 65. Pero lo que vas a conseguir, pese 125, pese 65, es el objetivo real del programa. No es el objetivo real del programa el punto de partida. Con lo cual, en ese sentido, está muy bien planteado. Efectivamente, esto es como, incluso cuando hablamos del contenido, hablamos de que hay que llegar con una mente abierta, con una mente dispuesta a la curiosidad, hablando también de un concepto que sale también en Nadalízate y que lo aterriza muy bien Teresa Viejo, la experta en el tema de la curiosidad. La maestra de la curiosidad. La maestra de la curiosidad. Llegar con esa mente curiosa, con esa mente abierta al programa, pero a partir de ahí llevarte compromisos reales. Ese compromiso de pasar a la acción es realmente lo que va a hacer ese cambio en tu día a día, en tu vida, en tu liderazgo, en cómo tú te pones a partir de ahí al servicio de las cosas que hagas, ¿no? Por eso ahora también mucho de tips, a veces truquitos y tal,
A ver, esto es como la pregunta del iceberg, como sabéis muy bien. Entonces, si Fernando te dice, por ejemplo, sobre la bondad o sobre la voluntad, algo que pueda contar en 10 minutos, no son 10 minutos, son décadas y décadas y décadas de trabajo práctico que ha condensado en 10 minutos y que luego hay que trabajar, evidentemente. Entonces, claro, no es lo mismo una persona, con el caso de Fernando, el caso de personas con enorme experiencia que están todos los días baqueteando, transformando organizaciones y personas, ayudando, que, pues eso, a mí siempre me gusta recordar esto con toda humildad, ¿no? Pero trabajando con Petróleos Mexicanos, que llegó a ser el 11% de la economía nacional de los Estados Unidos de México, pues había un responsable de plataformas de zona Caribe que en un desayuno en Veracruz me dijo, ay, sabéis que son ceremoniosos, ay, pues Cubeiro, libros, usted los escribe. Entonces, me parecía decir, claro, es que somos capaces, o en este caso Fernando, de condensar de una manera muy especial enorme sabiduría para que lo pongas en práctica, no solo para que vayas de cultureta por la vida, sino para que realmente estés mejor, seas mejor. Y además tiene que ver con la salud mental, ¿no? Sin duda, y el tener esa capacidad de simplificar también demuestra mucha sabiduría, ¿no? Porque lo difícil es aterrizar de manera simple cosas que son complejas, ¿no? Así que eso sí que es una aportación a valor añadido total al programa Healthy Leaders, vuestras mentorías. Claro, ya no sé, uno de estos días de la semana me decía, no, porque el chat GPT os va a sustituir a los coaches, consultores, y digo, pero todo lo contrario. Sí, a ver, desde Sócrates hay que hacer algunas preguntas, eso no lo hace la inteligencia artificial, y hay que saber sintetizar para llevar a la... Eso no lo hace la inteligencia artificial. Que te facilite los datos y la información, maravilloso. Pero evidentemente, pues por ejemplo, Fernando acaba de hablar de Hamilton, no basta en ChatGPT. ¿Quién es el profesor Hamilton? No, tienes que haberlo leído, tienes que saber cómo... Efectivamente. La vida es otra cosa, ¿no? Eso es mucho más allá, afortunadamente. Entonces, este es un programa muy práctico. Que va a potenciar el desarrollo del pensamiento, la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico. O sea, que justo lo contrario. Si dejamos de utilizar y de entrenar nuestra mente es cuando vamos a entrar en dificultades. Pero si aprovechamos nuestro talento humano para seguir desarrollando ese pensamiento crítico, entonces nosotros seremos capaces de poder unirnos a esa tecnología. Ahí hay un tema interesante. Bueno, tú sabes que a Karina le gusta mucho, no sé si te lo ha dicho alguna vez o no, Juan Carlos, pero el libro mío de Bienvenidos a la Revolución 4.0. Mira, ahí lo tiene, ¿no? Siempre le gusta mucho ese libro. Da igual que haya escrito otros después. Ese libro fue un libro visionario sobre esto que fue visionario, ¿no? Porque yo luego lo decía con mi editor, que es el mismo editor que el de Juan Carlos, lo hablábamos y decíamos, ostras, es que este libro de Bienvenidos tendría que haber salido después del virus, no antes, porque yo ya hablaba de la nueva normalidad, hablaba de un montón de cosas que luego, bueno, pues lo hemos visto por todos los lados, ¿no? Y hay un detalle en ese libro que tiene que ver con lo que estaba contando Juan Carlos y comentabas tú, Karina, y es ¿qué aporta la inteligencia artificial? Y qué realmente y cómo se mezcla, porque aquí el concepto de palabra mezclar es la fundamental, en mi opinión, ¿no? Cómo se mezcla con el algoritmo humano, es decir, con la capacidad nuestra de pensar, de sacar conclusiones de lo que pensamos y de lo que leemos, de los datos que nos aporta la inteligencia, el exocerebro, la inteligencia artificial, esa mezcla que ocurre, ¿no? De algoritmos biológicos y tecnológicos, ¿no? Y yo creo que hay una clave fundamental que estabais diciendo, y es que precisamente ahora todas las habilidades mal llamadas soft, cogen una importancia espectacular. Es decir, más que nunca necesitamos la creatividad, porque necesitamos más que nunca ver la realidad desacostumbradamente de todos los datos que nos presente la máquina, más que nunca necesitamos buenas conversaciones y simplicidad en la elección del data, de todos los datos y cómo manejarlos. Eso es lo que va a generar el conocimiento que realmente sea importante. Más que nunca necesitamos ahora las buenas preguntas que decía Juan Carlos, porque en el fondo es lo que te abre nuevos caminos, ¿no? Bueno, en realidad todo eso que siempre se llamó soft skills, ¿no? Que tienen que ver con todas estas herramientas que estoy nombrando yo, que luego aplican a la humildad, al desarrollo, a la capacidad de obtener nuevos resultados o de hacer nuevos planes, etcétera. Todo eso ahora precisamente lo necesitamos más porque tenemos apoyo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no ha venido a hacernos daño, depende cómo seamos capaces de utilizarla, lo que ha venido es a complementar al ser humano mucho más humano.
Y eso es una defensa, una alegoría absoluta. Y, ojo, eso sí, depende cómo lo utilicemos, claro. Ahora más que nunca van a ser top skills. En vez de soft, se van a convertir en top skills. Ya lo son. El Foro Económico Mundial en la última reunión del año 21, bueno, no sé si la última o no, porque no sé si se ha celebrado ahora después alguna, pero me parece que es en la del 21, hablaba del top, de las top 10 skills. Y desde luego habían 4, 5 o 6 que todas eran de esta línea, eran todas las antiguas soft, ¿no? De hecho, la segunda creo que, si no estoy equivocado ahora, porque no tengo el dato delante de mí, pero la segunda me parece que era el critical thinking, había otra también que tenía que ver con la flexibilidad cognitiva, o sea, todas estas cosas, ¿no? Incluso el liderazgo está puesto como habilidad. Incluso la palabra liderazgo aparece en ese top de skills. O sea, que efectivamente están ahí. Y todas están precisamente en el programa Healthy Leaders, porque como comentábamos en algún otro directo también, y está en el contenido del programa, vamos a tener también sesiones de arte con dos expertas, en este caso en arte, una experta en arte sensorial y otra experta que conoce Juan Carlos también, que es Alejandra Carazo, experta en Picasso. Entonces, es cambiar el foco y utilizar precisamente ese desarrollo de la creatividad, ¿no? Y cambiar la perspectiva y aprender a utilizar eso que tenemos los seres humanos, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que estabais comentando, porque me gusta también cuando he escuchado decirlo a Juan Carlos. Al final lo que se va a ir quitando de medio va a ser el trabajo, y lo que se va a tener que ir desarrollando y potenciando es el talento. Claramente. Bueno, Alejandra, la aprecio un montón, la admiro muchísimo y es otro lujo del programa, ¿no? Cuando ahora Fernando estaba hablando de la inteligencia artificial, y me acordaba de otra presentación de tu Bienvenidos a la Revolución 4.0 en Alicante, que lo pasamos también maravillosamente bien. Pues yo siempre pienso en Rafa Yuste, el catedrático de Columbia, riojano de origen, que dice: a mí no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la estupidez humana. Sí. Eso sí que tiene Efectivamente. Pero efectivamente es que, por ejemplo, Alejandra, una de las veces en Algeciras, Zelensky, ya estábamos en la invasión de Ucrania por parte de Putin, ya había dicho: piensen ustedes, al Parlamento Español, al Congreso de los Diputados, piensen ustedes en Guernica. Y ella nos contó lo que significaba Guernica, cómo se había pintado, el contexto del año 37 en la guerra civil. Entonces, claro, uno puede pensar, pues, bueno, esto no tiene nada que ver, lo nuestro es una guerra civil, esto es una invasión por un país tal, y en cambio ves que, claro, el arte te da claves emocionales que realmente te hacen mejor persona y mejor profesional también, si es lo que buscas, ¿no? Sin duda. ¿Qué ganas tenemos, Karina? Karina, ¿qué ganas tenemos? No sé, Juan Carlos, si lo habrá hecho ya o no, pero desde luego yo sí, de ir con tu amiga, con Alejandra, ir a visitar el Museo de Picasso de Málaga y que nos lo cuente todo perfectamente bien, la casa de Picasso. Esa visita está ahí. Esa está ahí, hay que agendarla. La espinita, esa es una espinita. Porque además hablamos del Museo Picasso Málaga, o sea, casi nada, y encima con una experta en Picasso, o sea, que esa visita... Pero yo me apunto, yo me apunto. La tenemos ahí, que la vamos a agendar en breve la vamos a agendar, porque verdaderamente es que es una pasada. Y además que una persona que sepa tanto de Picasso, que tiene esa capacidad, como bien decía Juan Carlos, de expresarlo como lo expresa Alejandra, y lo didáctica que es explicándolo, la verdad que es otro potencial que está dentro del proyecto y del programa. Está muy bien que además el arte, está muy bien, Karina, que además hayas traído arte, ¿no?, a Healthy Leader por otro motivo más, ¿no?, aparte de esto que estáis comentando, además, ¿no? Y es que el estar en contacto con el arte en un programa de este tipo te cambia también la mirada. Y es muy importante que te cambie la mirada. O sea, que te ayude a observar de otra forma, ¿sabes? Entonces yo creo que es una aportación muy, muy interesante al programa de Healthy Leader, sinceramente, ¿eh? Además, vosotros que me conocéis bien sabéis que me gusta mucho mezclar cosas, ¿no? La música, la magia, el no sé qué, con los contenidos, ¿no? Entonces, en este caso es este mundo del arte, ¿no? Que es una chulada que esté ahí. Visila va a traer el baile también, porque ella va a hablar mucho también desde la parte más corporal, así que con Visila Bococo también va a ser una sesión súper interesante, y bueno, con Merce Bray. Juan Carlos, y contigo en junio. Conmigo en junio. La sesión de junio, tú cierras el programa en el mes de junio con la sensación de fluidez. Cuéntanos también un poquito para ir abriendo boca y para que todo el mundo se quede por aquí con ganas de más. Bueno, pues paradójicamente el flow, la sensación de fluidez,
no es un concepto nuevo, es un concepto de un caballero que ya no está entre nosotros, que Mijail Csikszentmihalyi. Una de las gracias de esto es aprenderse el nombrecito. Cierto. Querido Miguel, que cuando estaba, luego vivió más en California, pero cuando estaba en la Universidad de Chicago pasando frío, a diferencia de estar en el campo de Gibraltar, pues hizo la tesis doctoral sobre lo que se llamaba la experiencia óptima. Luego, en una playa de Hawái se conocieron, porque casi se ahoga, Csikszentmihalyi y Martin Seligman, y los dos fundaron la idea de la escuela de la psicología positiva, ¿no? Entonces, positiva, sí. digamos, el eureka, el hallazgo que él tuvo en esa tesis doctoral sobre lo que hacemos cuando las personas mejor nos salen las cosas, como el caso de Nadal con sus 21 slams, pues lo llamo flow, lo llamo fluir, como ir con la corriente, ¿no? Vas con la corriente, te dejas llevar, el tiempo se te pasa pasando, como ahora te miras y ostras, pero llevamos más de media hora dialogando, pues pasa así, fluido. Y bueno, y esa sensación, más allá de definirla, que ya tenía mérito, él la conceptualizó como un momento en el que tú tienes un reto, un desafío que es emocional. Por eso también el arte es tan importante, porque te tiene que conmover emocionalmente, si no, no es arte. Cuando a veces dicen, bueno, el arte abstracto, si te conmueve es arte, y si no te dice nada, pues para ti no es arte. Es así, es el debate. Entonces, tener un reto y llevar tus capacidades a través del compromiso a la altura de ese reto. Esa es la idea de fluidez. Pero es que además Csikszentmihalyi, cuando define fluidez, en su propio título del primer libro, dice más allá de la ansiedad y del aburrimiento. Beyond Anxiety. ¿Por qué? Exacto. Porque él había visto que el 90% de la gente vive en ansiedad. En ese momento, cuando, bueno, luego lo mide Alemania en la Unión Europea, es 40% de las personas básicamente viven en ansiedad. Ahora mismo, ¿por qué tenemos que tener un liderazgo healthy? Porque hay mucha gente con problemas de salud mental extraordinariamente graves. Yo esta semana también, creo que el miércoles, nos gusta, bueno, ya no soy coach, pero a los coaches, Fernando, nos gusta tener sesiones en cafeterías y en cosas así. Estaba con una magnífica profesional y al lado había dos señoras que mi sensación es que estaban pegando gritos, pero gritos. Le dije, oye, a lo mejor ahora me va mejor el oído que la vista. Dice, no, están pegando unos gritos brutales. Luego ya, bueno, se fueron pronto, seguimos con nuestro diálogo, nuestra sesión, pero esta ansiedad, es muy común, como dice también otro amigo, Mario Alonso Puig, el mayor consumo en estos momentos de ansiolíticos y antidepresivos. Esto es un hecho. Exacto. Que es beneficioso para la industria, pero perjudicial para la sociedad, evidentemente. Pero luego también, incluso el 50%, decía Hans Virgen en los estudios de la Unión Europea, el 50% está en aburrimiento. Es decir, lo vemos en la política, lo vemos en las empresas, lo vemos con los niños incluso, ¿no? Que están ahí con las pantallas. Hoy en un restaurante uruguayo aquí, pues en mesas donde estaban 4 personas, la pareja y los hijos, cada uno con su pantalla. Y dices, oye, chico, pues pídetelo en casa y cada uno que se quede, ¿no? Disfruta de un día bonito. Pero bueno, entonces ese es el concepto de fluidez, que es un concepto muy poderoso, nos ha acompañado más de 25 años, pero que luego está conectado con los 5 sentidos. Al final, el liderazgo es percepción en un 90%, y entonces necesitamos una visión de futuro, que es la parte de la vista, que es donde llegamos más lejos sensorialmente. Necesitamos evidentemente una escucha atenta. A mí me gusta más traducir active listening por atenta, por activa, porque atenta en castellano además es una habilidad, como antes decía Fernando. Eso es muy importante. La intuición, que también está en Nadalízate, como por ejemplo Rafa Nadal toma decisiones en 150 milésimos de segundo. Entonces, claro, como la conciencia son 6 segundos, ¿cómo eres un inconsciente así? ¿Cómo eres tan intuitivo? Porque lo has entrenado. Entonces, no hay intuitivos que no hayan entrenado. Yo cuando bueno, a Fernando le encanta hacer duetos, hablar de Teresa Perales, o en el caso del director de orquesta, ¿no? De Daniel Abad, ¿no? O con Tony Nadal, o con distintas personas fantásticas. ¿Por qué son tan intuitivas? Porque llevan años y años, esas famosas 10.000 horas, varias veces repetidas para tener esa intuición, ¿no? Entonces, cuando a Benjamin Zander o tu amigo el director de orquesta elige una pieza de Chopin,
no es que de repente se le ocurra, es que tiene el catálogo en la cabeza, ha tocado todo tipo de partituras y dice, esta es la adecuada, esta es la adecuada. Claro. Entonces es la parte de olfato, decimos, de intuición. Y luego, bueno, pues lógicamente el tacto con los demás, la compasión que tú mencionabas antes, Karina, que hay que trabajar, es muy importante, cada vez más ligado, y volvemos a citar una amiga común con Imelda Rodríguez, de firmeza compasiva. A mí me gusta que ella pone la compasión como adjetivo, pero la firmeza como sustantivo. Es decir, la compasión no es blandita, no es blandengue, no tengo convicción, tengo valores, tengo ideas, tengo un propósito, y además a la gente la trato como merece ser tratada, ¿no? Desde la dignidad. Y luego el buen gusto, que cuando hay, como nos pasa a los tres que estamos aquí y a muchos de los que están con nosotros esta tarde, cada vez veo más la vinculación entre la buena educación, no solo con los conocimientos, sino con el buen gusto, con el criterio, con el saber decidir, con tener... Ponemos a Picasso y a Picasso probablemente, Alejandro lo dirá mejor, sería un borde y sería un tío intratable. Pero claro, qué criterio para el arte y para la vida, ¿no? Lo que nos deja. A mí las palomas no me gustan en general, sabéis que las llaman las ratas del aire, pero que es lo que simbolizan, es decir, hace un puente entre Noé y digamos la Biblia, el Antiguo Testamento, y luego la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo Picasso, desde su sensibilidad, desde ese buen gusto, pinta una paloma estética, equilibrada, blanca, etcétera. Parece que en la Biblia no se dice que la paloma era blanca después del diluvio, pero evidentemente pinta la pureza, pinta la paz, ¿no? La paz que él necesitaba, que además, y Alejandro lo cuenta maravillosamente bien, Picasso se quedó en París cuando entraron los nazis, ¿eh? O sea, que hay que ser valiente, pero él llegó a decir, Hitler hará cualquier cosa menos asesinar a Picasso. Eso hay que ser muy español. Esa frase... Hay que ser muy español. Ahí es una valentía muy española, ¿eh? Sí, ponerse delante del toro. Esto... Exactamente. Eso es maravilla a los del resto. Sea en San Fermín, o sea en una vida, en la tauromaquia, hay que ser muy valiente para eso. Sin duda, y era un gran amante también de eso, ¿no? Y además, precisamente, la sensación de fluidez y el entrenar la mente está sumamente conectado con el espacio donde lo vamos a organizar y donde vamos a realizar el programa, ¿no? Que no es cualquier sitio, porque antes hablábamos de cómo desarrollar, entrenar la mente, entrenarnos desde los sentidos, pero el entorno en el que estemos también haciendo ese entrenamiento va a jugar un papel esencial, ¿no? Estamos hablando de un espacio donde se une tanto el mar como la montaña y después con una luz muy, muy especial para poder hacer ese entrenamiento del desarrollo de nuestro liderazgo de la manera más saludable posible, con lo cual es otro valor añadido también que hemos querido introducir dentro de este programa. Totalmente. Bueno, una luz única y luego unos atardeceres, como canta Serrat, ¿no? Atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos. Yo sí, nos podremos llegar a acostumbrar a los atardeceres de la zona en la que tienes el inmenso privilegio de vivir, porque es una belleza, y la belleza tiene que ver con la bondad que hablamos antes y con la verdad, con la autenticidad. O sea, que no. Bueno, es que ese es para mí el gran... cuando hablabais de la autenticidad y decía Fernando antes lo de la autenticidad, para mí es la verdad. Cuando tú muestras desde la verdad, estás mostrando tu autenticidad o la autenticidad, y lo que se haga desde ahí, eso tiene un valor inconmensurable. O sea, es magnífico porque todo lo que se comparta desde esa autenticidad y desde esa verdad, al final es lo único que llega, ¿no? Y es lo único que somos capaces de verdad de transmitir, ¿no? De emitir desde esa energía real. Pues Karina, ahí aprovecharemos el paisaje tan fantástico para hacer dinámicas fuera del aula. Eso hay que decirlo. Efectivamente, claro. Aprenderemos y haremos cositas fuera del aula. El hotel está en el entorno idóneo para hacer cosas fuera del hotel. Efectivamente. Magnífico. Está totalmente integrado en esa magnífica playa, con lo cual salir del hotel y dar un paseo por la playa va a ser una de las experiencias vivenciales que nos vamos a llevar también dentro de este programa. Pues nada, yo quiero agradeceros esta magnífica conversación a tres, que me ha hecho mucha ilusión de poder compartirla con vosotros, de hablar de Nadalízate, de hablar de vuestra participación en el programa Healthy Leaders.
Y bueno, y animar a las personas que están ahora con nosotros compartiendo el directo, pero también las que luego vean esta conversación, a que entren, a que busquen el contenido del programa Healthy Leaders, porque está todo ya compartido, está la página web de Healthy Leaders y por aquí, por redes sociales, o sea que estamos fácilmente localizables para que... Karina, yo creo, a ver, antes se decía las manifestaciones, ya no voy tanto, pero no nos mires, únete. Es decir... Correcto, únete a la comunidad. Exactamente, únete, apúntate, es la mejor inversión, pero sobre todo por tu tiempo, porque puedes decir, esto cuesta, lo que más cuesta hoy en día es el tiempo. Y dedicar el tiempo es la mejor inversión posible, ¿no? Hoy en el post, precisamente con Cristina Mulero, esto sí fue ayer, en la estación, nos reímos porque decíamos que había empresas zombie, como zombies, y empresas Bombi. ¿Os acordáis la Bombi, que era un personaje de Windows 3, que decía, ¿por qué será? Ay, no me va bien en la vida. ¿Por qué será? Pues porque hay que hacer cosas como Healthy Leader. No, es que no soy empleable. ¿Por qué será? Pues no, claro. Hay que invertir. Yo creo que me atrevo a decir, ya tengo mucha edad como mi madre, digo lo que me da la gana, que para una persona es una magnífica inversión hacer Healthy Leaders, estar con Fernando, con Visila, con Mercé, con Alejandra, es un lujazo. Con Juan Carlos. Contigo, bueno, Juan Carlos. Ya. Pero quiero decir que la gente se gasta una pasta, con todo cariño a Tony Robbins, que he visto muy pocas veces, pero un pastizal, y yo no a Tony Robbins por vosotros, pero vamos. Yo tampoco. Francamente, con todo. Coincido. Y luego, pero incluso regalándoselo, porque si le regalas a alguien a hacer Healthy Leader, ya le involucras, para mí es un acto de amor, un acto de amistad, un acto de cariño, un acto, es decir, ¿cómo cuesta? Somos el país de los Quijotes, el país maravilloso, pero ¿cómo cuesta a veces invertir tu tiempo y tu dinero en una actividad tan fantástica y luego ves que la gente que lo hace es que le cambia la vida? ¿No? Esto parece también como muy anglosajón. Me he caído del caballo. No, es que te cambia la vida. Se cambian tus prioridades, es que tienes las ideas claras, es que entrenas, es que te cambia la vida. Entonces, bueno, que no nos miren y que se unan. Ahí está. Totalmente, que se unan a la comunidad porque es una inversión, de verdad que es una inversión en nosotros mismos. Y yo lo digo, compartir este programa con alguien que pueda serle de interés es el mayor regalo, creo, que podemos hacer, de verdad, porque me encanta poder decir que es el primer programa de este nivel que se pone a nivel nacional seguro. No sé si más allá de nuestras fronteras, pero a nivel nacional de este nivel, con mentores de este nivel en un solo programa, es la primera vez que se hace. Así que, bueno, las primeras veces siempre son un reto bonito, pero yo estoy encantadísima porque es un regalazo poder hacer esto con vosotros, de verdad que sí. Bueno, Karina, el regalo es nuestro, ¿eh? Juan Carlos estará completamente de acuerdo, porque Totalmente. Formar parte de un programa, primero con los invitados, los compañeros de viaje, hacen muy diferente el viaje, siempre, en cualquier viaje. Pero el orgullo que nosotros tenemos, yo creo, es dos elementos que muchas veces son difíciles de cruzar, ¿no? Uno de ellos es los contenidos que hay en el programa que has elaborado tú, ayudándote un poquito también o pidiéndonos a nosotros por dónde queríamos ir, pero que los has elaborado tú y los has puesto todos juntitos ahí en un cóctel, que es un cóctel fantástico. Y luego la conductora, que eres tú, que llevas todo esto hacia adelante de una magnífica forma, ¿no? Y cómo lo estás organizando, con qué cariño, con qué amor, diría, ¿eh? Porque me apetece más decir esta palabra que la otra, ¿sabes? Con qué amor, con qué pasión para que las cosas sucedan, ¿no? Y van a suceder y van a ser maravillosas. Así que estamos encantados de estar en este viaje juntos. Yo encantadísima de compartir este viaje con vosotros, de verdad que sí. Bueno, pues os mando un besazo enorme. Se han ido uniendo personas a lo largo de este directo y lo magnífico sí, de la Berta Mateo, se va a quedar aquí. Ha estado por ahí Julio de la Iglesia un ratito, no sé si seguirá con nosotros. Lo he visto. Ha estado también Dani Abad, que le habéis nombrado. Ha estado Dani también, que le habéis nombrado. Dani Abad, director, y Turienzo también. Ana por aquí, así que a todos muchísimas Estaba gracias por ahí también por unirse. Fantástico, buena gente, buena gente. Pues sí, Maite pues de sí. Yoga también ha estado aquí con nosotros. Han estado algunos amiguetes por aquí. Vanessa, han estado algunos amigos. Mario también se ha unido del equipo de Think and Action, también ha estado por Mariette ahí con también, nosotros, sí. No sé si seguirá. Así que bueno, un besito muy fuerte a todos, un besito enorme, un abrazo enorme a vosotros
que nos veamos muy prontito, que también podamos hacer esa presentación de Nadalízate, de este magnífico libro por aquí. Y bueno, y por supuesto que nos vayamos viendo en el programa Healthy Leaders, que me apetece muchísimo. Un besito muy fuerte y cuidaros mucho. Y compraros Nadalízate. Compraros y leer Nadalízate. Por favor. Muchas gracias. Que se os quiere mucho. Un abrazo enorme. A ver. Hasta luego.